Ok, bueno, ok, bueno, déjenme prender mi cámara porque creo que no me están viendo, ¿verdad? Bueno, buenas tardes chicos nuevamente a todos y a cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les fue en sus vacaciones? Bien, maestra, ¿y usted cómo está? Qué bueno, Cintia. Igual bien, gracias. Muy, muy, muy bien. Los demás, ¿cómo estás? Cipriano, Harumi, Nelly, Gaby, Lorena, Roberto. Bien, gracias. ¿Bien? Qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Nelly. Perfecto. Bueno, ahora sí cuéntenme qué vimos la última clase. ¿Qué vimos la última clase, chicos y chicas? ¿No? Se tocó algo sobre el análisis causa-raíz y el rol de enfermería sobre la gestión de la seguridad del paciente. Ok. Sí vimos hasta lo de... Vimos lo de ay, ¿cómo se llama? Mm, lo de las características. eh, mm, a ver, déjenme ver cómo se llama, porque ya se me olvidó. Mm, ¿Cuantitativas y cualitativas? No, maestra, creo que eso no lo vimos. ¿No No, vimos el eso cuál? como... Ok. Ok, entonces causa raíz. Terminamos lo de seguridad del paciente, ¿no, verdad? La segunda materia. ¿Nos quedamos en la segunda materia? Sí, nos quedamos en la segunda materia, maestra. Unidad 1. Fue la tarea 1 y 2 de los 2 días que tuvimos de vacaciones. Ok, a ver, déjenme ver entonces. ¿Ya se dieron cuenta, chicos, que nos cambiaron el calendario? ¿O no se dieron cuenta? No, yo no me di cuenta, maestra. Ven que lo mandó al grupo el coordinador. Sí lo subió al grupo, maestra. Lo enviaron Sí, al ¿verdad? grupo de WhatsApp. Y si se dan cuenta, no terminamos el 3, terminamos hasta el 17 de marzo. Sí. Sí, creo que se alargó. Se alargó 2 clases, ok. Entonces, por lo cual, pues, ¿qué vamos a hacer? Que voy a tener que modificar el cronograma de actividades. Ajá. Voy a tener que agregar clase para el 10, para el 3 y para el 10 y el 17 que se quedaría como examen final. ¿Cuándo sería el examen final, maestra?
El examen final sería el 17 de marzo, porque recuerden que en su calendario lo teníamos el 3 de marzo, porque era la última sesión. Entonces, como cambiaron el calendario, nos los alargaron 2 clases más, pues nos movieron todo el cronograma de actividades, por lo cual el examen se pasaría del 3 de marzo al 17. Y voy a agregar más temas para el 3 y para el 10 de marzo. Ok, entonces los cursos que tenemos que hacer para el derecho al examen, tenemos igual, se van a recorrer como hasta el 17 de marzo o esos sí van a quedar bien. No, se recorrería igual hasta el 17. Les digo que es que todo se modificó, porque ya tenía yo todo el cronograma de todo el cuatri. Entonces, pues tengo que volver a acomodar el cronograma, volver a poner temas, a repartir temas y demás por esas 2 clases que tenemos que nos faltarían. Ok, maestra, gracias. ¿Sí? Entonces, voy a hacer el cronograma estos días y ya se los mandaría el nuevo, ¿ok? El fin de semana para que lo tengan. Y pues obviamente se va a tener que de nuevo mover en el Classroom las fechas y todo. Todo se va a volver a acomodar porque pues, tendríamos 2 clases que si se dan cuenta no tendrían tarea, entonces pues son clases que tenemos también que abarcar, ¿ok? ¿Les parece? Pues sí. Pues sí, Sí, maestra, está bien. dice Guadalupe, pues sí, ya ni Bien, modo, estoy de ¿sí? Ok. Gracias, Cintia, Sí, gracias. está bien, nada más, pues yo necesito preguntar en el trabajo porque ya ve que nos había dicho que quienes tuvieran cuestión así lo programáramos, Ujú. entonces Sí, necesito bien ver esa cuestión, a ver qué me dicen mañana. de la fecha, pues sí, porque se supone que por eso ya teníamos todo el cronograma, porque no se habían dado las fechas, pero pues no las recorrieron, entonces pues tendríamos que terminar hasta el 17. Y obviamente no les puedo hacer el examen el 3 porque todavía faltarían 2 clases por ver temas. Y esos temas pues ya no se incluirían dentro de la evaluación. Entonces tendríamos que abarcar todos los temas que vimos en la evaluación para que abarque todo su cuatrimestre completo. Muy ¿Sí? bien, sí, gracias. Entonces el examen ya quedamos que sería no el 3 de marzo, sino el 17 de marzo. Y pues De bueno, acuerdo, 17 de marzo. pues tendría que de nuevo acomodar todo el Classroom, acomodar todo el cronograma, acomodar de nuevo las clases, y ya se los estaría mandando. ¿Sí? Bueno, entonces voy a compartir. ¿Me dicen cuando puedan ver la presentación, por favor? ¿Me dicen cuando ya se pueda ver? Todavía no se puede ver más. Ay, me parecía que sí, a ver de nuevo. Ya ven que luego esto como que no funciona bien. Es que sí salió que se estaba proyectando, pero luego se volvió a poner usted. Sí, ¿verdad? Se quitó. Igual a mí me parecía así que ya se estaba proyectando y se volvió a quitar. A ver si ahí ya me dicen cuando ya. Ya, ¿Listo? ahora sí. Sí, ya. listo. Bien, voy a apagar mi cámara, chicos, para que no se quite, porque luego por eso se quita o como que hace interferencia y no me escuchan, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces. Me dicen en qué diapositiva nos quedamos. Dicen que causa raíz sí lo vimos, ¿verdad? A ver.
¿Vimos las acciones esenciales o no lo vimos? No, no las vimos. Ok. Los retos sí los vimos, ¿verdad? Nos quedamos creo que ahí en los retos mundiales. Sí. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, bueno, platícame de qué se trató o de qué se tratan los retos mundiales, por qué son importantes, de qué fue lo que hablamos. Los escucho. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, de los retos mundiales que vimos, ¿de qué hablamos? ¿De qué se tratan? Atención, de que son tres, bueno, por lo menos son los que vimos, atención limpia, cirugía segura y una medicación sin daño. Comentábamos en la última clase que de hecho coincidían con algunas de las acciones esenciales. Ok, Cipriano, muy bien. Háblenme de la primera que mencionó su compañero. ¿Qué fue lo que vimos que es importante en ese primer reto mundial? Dijo su compañero que la primera era ¿cuál? Vamos a verla aquí. Una atención limpia es una atención más segura. ¿De qué hablábamos, chicas, en esa parte? Y chicos. Lo que yo recuerdo que mencionamos fue que esa es una de las más importantes, dado que con lo de la atención limpia y segura, prevenimos muchísimas infecciones, ya sean nosocomiales y todo eso, y el lavado de manos. Ok, hablábamos muy bien. ¿Quién fue la que dijo eso? Es que no los estoy viendo. Cuando participen ahorita me dicen su nombre antes, ¿no? Porque no los veo. Estoy viendo la presentación. Soy Gaby Macías. ¿Gaby? Ajá. Ok, Gaby, muy bien. Entonces, exactamente decíamos eso, ¿no? Hablábamos de la importancia del lavado de manos y veíamos, recordando un poquito, veíamos qué cosa, que son cuántos lavados de manos, 3 lavados de manos y una desinfección, ¿no? El lavado de manos clínico, lavado de manos quirúrgico, lavado de manos comunitario o social y veíamos la desinfección con gel, ¿no? Hablábamos también de cada uno de ellos, los pasos, el tiempo, las indicaciones y con qué tipo de antisépticos pues vamos a utilizar para cada uno de los distintos tipos de lavado de manos y de la desinfección con gel, ¿ok? Segundo reto, la cirugía salvavidas. ¿Ahí de qué hablábamos? Gracias, Gaby. De una identificación del paciente y creo que también está se llama, es un formato de cirugía segura, que así se llama. Ujú. Son pausas durante la cirugía. Ok, muy bien, cirugía segura. Y hablábamos de lo... ¿Qué fue lo primero que dijiste? Harumi, ¿verdad? Sí, es la identificación del paciente, que es el paciente correcto, lugar correcto. Ok, perfecto. Identificación correcta de mi paciente. Y veíamos, me parece que anteriormente en lo primero, lo que es la importancia de una documentación adecuada, ¿no? Lo veíamos todo lo que se trata de la papelería, que sea adecuado para mi paciente, ¿no? Ya veíamos el por qué, la importancia de una identificación correcta, desde lo que son los datos de mi expediente clínico de mi paciente, hasta lo que es su pulsera de identificación, su ficha de identificación, etcétera, ¿no? Gracias, Harumi. Bien, tercer reto mundial, medicación sin daño. ¿De qué hablábamos, chicos?
Los que faltan de participar. Hablábamos sobre la doble verificación de medicamentos de alto riesgo y sobre los correctos. Ok, ¿quién dijo eso? Yo, Gaby Macías. Gaby, ok, Gaby. Bien, entonces, hablábamos eh, correctamente acerca de la importancia de la doble verificación, ¿verdad, Gaby? Dentro de la importancia de la doble verificación, pues ya veíamos los medicamentos también de alto riesgo que tenemos con los pacientes y por qué son importante identificar incluso los colores, ¿no? Bien, vamos a ver entonces acciones esenciales para la seguridad del paciente. Pregunto, a ver, vamos a ver. Roberto, ¿sí estás conectado, Roberto? Bueno, aquí me parece que sí. Sí, sí, buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Roberto. ¿De qué nos hablan las acciones esenciales? ¿Qué son las acciones esenciales? ¿Por qué son importantes? ¿Cuántas Sí, son? bueno, sí, sí, son algo, por ejemplo, nosotros como personal de salud, pues más que todo es como que en lo que nos basamos para hacer como quien dice nuestro trabajo seguro, para poder generar un procedimiento y una atención de calidad. Más que todo son como si fueran las normativas que tenemos que llevar a cabo y tenemos que seguir. Son 8 acciones esenciales y pues cada una de ellas requiere sus puntos de vista muy particulares hasta cierto procedimiento que vayamos a realizar. Por ejemplo, la primera que dice la identificación del paciente y las otras, una disculpa, no recuerdo bien ahorita, es que tengo problemas no tengo mi computadora, estoy conectado con mi teléfono y tengo problemas. Ok, bien. Roberto, entonces Roberto dijo que son como reglas, normas que tenemos que seguir, ¿no? Nosotros como personal de salud. Y bueno, no me voy a meter muchísimo en las acciones esenciales ahorita. Eh, Vamos a verlas de manera rápida porque se supone que pues ya no las sabemos, ¿no? Y vamos a empezar entonces. ¿Qué son las acciones esenciales para la seguridad del paciente? Pues son barreras de seguridad, su propio nombre lo está diciendo, seguridad del paciente, acciones, ajá, intervenciones que vamos a poner en práctica con mi paciente. ¿Para qué? Ajá, ¿para qué son importantes? Para mitigar, ahí nos los está diciendo, las consecuencias de actos inseguros. Tiene que ver entonces con qué cosa, con eventos adversos, efecto adverso y todo lo demás que ya vimos, ¿no? Las primeras definiciones que abarcamos. Me dice que esta va a garantizar una atención limpia y libre de errores, simplificando los procesos y mejorando la comunicación entre los profesionales de la salud, ¿ok? Importante que me dice esta parte. Garantiza una atención segura y limpia, ¿ok? Esa es, o ese sería mi objetivo de mis acciones esenciales para la seguridad del paciente. De eso se trata, ese es su objetivo, tener una atención de calidad con el paciente y que sea adecuada, limpia y libre de errores, ¿ok? Primera acción esencial, identificación del paciente. Cipriano, ¿nos explicas esta primera acción esencial, por favor? Voy a ir de abajo para arriba como me aparecen aquí, chicos. ¿Sí puedes contestar, Cipriano? ¿No estás trabajando? Bueno, la acción esencial uno es la acción esencial de identificación correcta del paciente, en la cual se debe de anotar el nombre completo, la fecha de nacimiento del paciente, eh, en, abarca varios aspectos, como por ejemplo la identificación de la cama, la pulsera de identificación del paciente, la identificación para expediente, en los cuales las recomendaciones que se hace es no poner de manera específica el diagnóstico del paciente, la especialidad ni los datos personales del médico que atiende. Para el caso de las pulseras, debe de colocarse en todo paciente hospitalizado que acude por atención en pacientes que son hospitalizados, pacientes que requieren de quimioterapia, hemodiálisis, que son prácticamente pacientes ambulatorios.
Si existe duda en la información que se coloca, por las condiciones de salud del paciente, debe de corroborarse con los familiares que se acercan al paciente. Para el caso del recién nacido, se debe de colocar, en el caso de las pulseras, una en la mano izquierda y una en el pie derecho, me parece. ¿Qué más? Déjenme ver. Se debe de anotar el nombre completo, la fecha de nacimiento, grupo y tipo de sangre, si es alérgico o no a algún medicamento o alimento. ¿Y qué más? Ok. Creo que nada más por el momento. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces ya ahorita Cipriano, gracias Cipriano, nos dijo, ¿no? ¿Qué es importante en la identificación de mi paciente? Obviamente los datos que son relevantes de mi paciente. Y primero vamos a empezar con los datos personales, ¿no? ¿Cuáles serían? Nombre completo, iniciando por apellido paterno. Si tiene 2 nombres, los 2 nombres, ¿ok? Si tiene 3 nombres, los 3 nombres del paciente. ¿Qué es importante en esta parte? No abreviar. Nada debe de ser abreviado, ¿ok? Fecha de nacimiento de mi paciente también completa. Y ya lo decía Cipriano, algunos datos relevantes del paciente que serían importantes que yo conozca. ¿Cuáles serían esos datos relevantes de mi paciente? Pues alergias. Ajá. ¿Qué más, Cipriano? Pues más que nada alergias, alimentos a medicamentos, si tiene alguna enfermedad particular de importancia. Perfecto. Para el caso de los pacientes que se desconoce su identificación, sus datos personales, se deben de, como en los accidentes, por ejemplo, se debe de anotar por el número de entrada, paciente 1, paciente 2, paciente 3, la edad aproximada y características relevantes. Para el caso de los recién nacidos se debe de colocar, en el caso de los gemelares, gemelar 1, gemelar 2, de acuerdo al número de nacimiento, el peso con el que nació, el sexo, las características generales y los apellidos de la madre. Ok, perfecto. Entonces ya nos los dijo, ¿no? Alergias, importantísimo. Y enfermedades de importancia de mi paciente. ¿Cuál sería una enfermedad de importancia? Crisis convulsivas o crisis epilépticas, ¿no? Que son diferentes. En el caso de los recién nacidos, importantísimo la identificación correcta, sexo, ajá, fecha, hora de nacimiento, ¿ok? En el caso de que sean a lo mejor de algún tipo de embarazo gemelar, pues ya ahorita su compañero nos indicó los datos, ¿no? Para obviamente diferenciar a cada uno de los bebecitos que nacieron. Perfecto. ¿Y qué es importante de aquí? Pues obviamente que debe de tener mi paciente su identificación o su ficha en la cabecera, en su pie, en su mano, perdón. En el caso de los pacientes recién nacidos, en la mano y en el piecito, ¿sí? ¿Y qué más dijimos en esta parte? Pues importante no abreviar nada de los datos que sean en la ficha de identificación de mi paciente. Gracias, Cipriano. Segunda, comunicación efectiva. ¿Por qué es importante? ¿Y de qué se trata? ¿Quién me aparece aquí? Cintia Vigueras. Viguerías, maestra, sí, aquí presente. Bueno, ¿Viguerías? Viguerías, ajá. Bueno, pues Gracias. la acción esencial número 2 es referente a, se me fue el nombre, a la comunicación efectiva. Y pues se enfoca como en mejorar la comunicación entre todos los profesionales de la salud, pacientes y familia. Pero yo creo que más bien en como a todo el personal, pues en general que labora en un hospital, referente en órdenes verbales, telefónicas, usando el protocolo escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir y verificar para prevenir errores en situaciones críticas y pues asegurar la información que sea lo más clara y correcta posible. Ok, Cintia, muy bien, gracias, exactamente, ¿no? Porque es importante esta parte entonces de la comunicación efectiva.
para que no haya un tipo de error, ¿no? Si yo no escuché bien, si yo no leí bien, si no le entendía al médico, ¿no? O a mi compañera enfermera, a mi compañero enfermero o demás personal de salud que se encuentra. Entonces, recordemos que tenemos 3 tipos de comunicación, ya lo veíamos, ¿no? Comunicación oral, comunicación escrita y comunicación kinestésica, ¿sí? Cada uno de estos tipos de comunicaciones, pues, ¿dónde las vamos a implementar con los distintos tipos de pacientes que tengamos? Tenemos igual, como por ejemplo, pacientes que no escuchan, ajá, pacientes que a lo mejor no ven. Entonces debemos de ver cómo nos vamos a comunicar con ellos, ¿ok? En el caso de la comunicación efectiva entre personal de salud, pues sí es importante. ¿Por qué? Más que nada con el médico, por las indicaciones, ¿ok? Indicaciones verbales, importantísimo que después no las transcriban. Si estamos en una emergencia, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues repetir, ¿no? Si el médico me dijo, no sé, que le administrara cierto medicamento al paciente, cuando yo lo administre, pues decirlo en voz alta para que todos escuchen, ¿sí? ¿Qué más es importante o por qué la comunicación efectiva? Pues obviamente para no caer en un evento adverso, ¿no? Que ya lo veíamos anteriormente. Entonces, para establecer la técnica de lo que es esta parte de la comunicación efectiva, tenemos el SAER, que es situación, antecedentes, evaluación y recomendaciones. Me dice que durante la transferencia, interna o externa de los pacientes, en cada uno de qué? Del cambio de turno. Importantísimo. Si pasó algo mínimo con el paciente que sea relevante, pues lo tengo que decir a lo mejor a mi compañera enfermera, ¿no? Aunque me caiga mal, aunque no me lleve bien con ella, pues tengo que hacerlo. Y me dice que es importante implementar una bitácora para el registro de resultados y o valores críticos en laboratorio clínico, patológico, endoscópico e imagen. Es importante tener las bitácoras de nuestros registros para cualquier tipo de situación médico-legal que se pueda presentar, ¿no? Ahí están registrado todo lo que tenemos con los pacientes, los procedimientos, ingresos, egresos, cuántos días estuvieron de instancia y demás. Y pues aquí la importancia de, aquí que estamos teniendo, no es una comunicación oral, sino una comunicación escrita, porque yo estoy comunicando a mi paciente de manera escrita en mi bitácora, ¿ok? Y obviamente si es una comunicación escrita, que es importante en esta parte, que se entienda, que sea con letra legible, que no sea con abreviaturas, porque incluso nos podemos llegar a confundir con algunas abreviaturas que creemos que a lo mejor significa algo, pero en realidad significa otra cosa, ¿no? Entonces aquí la importancia de esto. Gracias, Cintia. Tercera, seguridad en los procesos de medicación. Y ya lo veíamos, ¿no? Incluso hablábamos antes en lo que son nuestros 3 retos mundiales y nos los decía el tercer reto mundial. Nos decía de qué cosa en los procesos de medicación, analizar y separar los medicamentos de alto riesgo, lo mencionaron por ahí, ¿no? Nos los mencionó creo que Gaby. Es importante conocer los medicamentos de alto riesgo. Es importante también, ¿qué cosa? Separarlos. Es importante saber cuáles son, para qué sirven, cómo se van a administrar, en qué tiempo, en cuánto se va a diluir si es un medicamento que se diluye. ¿Cuáles son los medicamentos de alto riesgo que tenemos? Citotóxicos, radiofármacos, insulinas, anticoagulantes y electrolitos concentrados, ¿ok? Y también es importante para esto la doble verificación, ¿no? De ver, en este caso, los medicamentos que tienen un aspecto parecido o medicamentos que tienen un nombre parecido, ¿no? Importantísimo ver y leer que sea el medicamento correcto que le voy a administrar a mi paciente. ¿Sí? ¿Qué más me dice en esta parte? Realización y documentación de la doble verificación antes de la preparación y administración de al menos los medicamentos de alto riesgo y corroborar
la presencia de alergias, importantísimo. Ahí ya le haya preguntado a mi paciente 3 veces en el turno que llevo, ¿no? ¿Es alérgico a algún medicamento? No. ¿Es alérgico a algún medicamento? No. Y así le tenga que volver a preguntar, no importa. Pero es mejor corroborar que realmente no sea alérgico el paciente. ¿Qué tal si hace rato no se acordaba que era alérgico al ketorolaco, no? Y ahorita ya se acordó. Entonces, pues aquí la importancia de volver a preguntar con mi paciente y corroborar siempre la presencia de alergias, ¿ok? Recordemos que tenemos los 10 correctos que nos hablan antes de en la preparación y en la administración de mi fármaco. Recordemos que es importante recalcar la diferencia entre ministrar y administrar. Ministrar, ¿de qué se trata? De la acción. Administrar, de el registro como tal de la acción que hice, ¿no? De la administración de mi fármaco o del medicamento que le haya colocado a mi paciente. Cuarta, seguridad en los procedimientos. Y también nos hablaba el segundo reto mundial, ¿no? Lo de la cirugía. ¿Y de qué nos habla esta cuarta? Harumi. Nos habla sobre seguir los protocolos, se podría decir, que tenemos para cualquier tipo de procedimiento, sobre todo en la seguridad de cirugía. Era lo que comentábamos sobre la pausa quirúrgica o tiempo fuera, que es antes de la intervención, durante y después. Ok, muy bien. Gracias, Harumi. Entonces aquí la importancia ya nos los dijo, ¿no? De también que es importante conocer a mi paciente. Antes, en el pre, en el trans y en el postoperatorio, ¿no? Siempre estar al pendiente de qué se le va a hacer al paciente. Para esto tenemos, me dice que la lista de verificación para la seguridad, para la cirugía, ¿no? En este caso, tenemos lo que son las fases y el tiempo fuera. Antes de la inducción en la anestesia, antes de la incisión quirúrgica y antes de que el paciente salga del quirófano, para ver que sí fue la cirugía adecuada. Y obviamente mi paciente correcto, ¿no? Y aquí me dice que debo de establecer el formato de tiempo fuera para todos aquellos procedimientos invasivos, críticos y de alto riesgo que se realizan fuera de quirófano, ¿ok? ¿Qué más es importante recalcar en la cirugía de los procedimientos, chicos? ¿Qué más encontraron? ¿Nada? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, Harumi. ¿Qué más es importante resaltar de esta acción que estamos viendo? ¿Nada? Por ejemplo, Adelante. principalmente refiere a la aplicación del formato de cirugía segura, pues, con los tiempos que ya comentó la compañera, pero también es importante ahí corroborar la disposición de estudios de gabinete, de laboratorio, la señalización del sitio quirúrgico, y presentarse cada uno de los miembros del equipo quirúrgico, cuál es su función durante los 3 tiempos que ya se mencionaron. Ok, mencionaste algo muy cierto, ¿no, Cipriano? Mencionabas acerca de lo que es en esta parte, lo de la presentación de cada uno de los miembros del equipo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en algunas de las instituciones, chicos? Seguramente se han dado cuenta que ni siquiera va el anestesiólogo a ver al paciente, no se presenta nada más con los estudios de laboratorio y como se lo presentó el interno, ¿no?
¿Qué pasa en esas ocasiones? Que pues que es importante, ¿no? Que el anestesiólogo valore al paciente. A lo mejor nosotros como personal de enfermería sí realmente conocemos a nuestros pacientes incluso más que los médicos, pero sí es importante que ellos los conozcan también, los valoren y la importancia de los estudios de laboratorio. Nada de que pues sí, luego los veo, o luego me los das, o luego me los imprimes, ¿no? No, debe de ser antes, en la valoración que deben de tener o que debemos de tener con el paciente en el preoperatorio, ¿no? Por eso tenemos los exámenes preoperatorios, porque aquí es importante conocer cada uno de, en este caso, de los análisis clínicos de mi paciente o de análisis de sangre, ¿ok? Gracias, Ah, Cipriano. no, Adelante. aparte de eso, por ejemplo, bueno, no sé si en otras instituciones, pero con nosotros nos apuchan mucho con lo de la acción esencial para la prevención de infecciones pre y postquirúrgico, que en este caso es corroborar que el paciente tenga una glicemia menor de 180, que pues más que nada es eso, que no vaya con datos de temperatura. Para el caso de anestesiología, vigilar que el paciente no vaya hipertenso a quirófano, que no vaya hipotenso. Datos que nosotros tenemos que informar desde quien está arriba en piso hasta la persona que está en la URPA. Ok, muy bien. Todas estas partes, aunque en muchas de las ocasiones son como puntitos que creemos que son muy sencillos, muy simples, pues es importante que los recalquemos, ¿verdad, Cipriano? Bien, gracias. ¿Alguien más antes de continuar con la siguiente? ¿No? Ok. Reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud. Y también, si se dan cuenta, nos habla, ¿no? Esta nos habla de qué? De la primera meta que tenía la OMS, ¿no? Y nos los decía y lo veíamos y yo nos los decía Harumi, creo que sí fue Harumi, la importancia de el lavado de manos, la higiene de manos que debemos de tener, en los momentos que nos indica la OMS. Con esto, pues vamos a hacer una reducción importante de las infecciones asociadas a la atención en salud. Incluso creo que, si no me equivoco, Lorena nos decía, ¿no? Que en un curso que tomó que le decían que, pues la mayoría de ciertas situaciones se pueden prevenir ¿con qué? Con un lavado de manos correcto. Y bueno, ahorita que hablé con eso, o que recordé a Lorena, háblanos un poquito de esta acción, Lorena, de la que estamos viendo. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañeros. Pues Buenas sí, tardes, Lorena. en los cursos que nos dan cuando vemos lavado de manos, lo que recomiendan es que se esté constantemente trabajando en esto que es el lavado de manos. Como les mencionaba, el porcentaje que se puede prevenir no solamente de infecciones hospitalarias, como lo que es la infección del catéter venoso central, la infección de vías urinarias, la infección de muchas técnicas que nosotros realizamos, pero que también a veces los médicos los tenemos que vigilar para el lavado de manos. Y lo que nos decían en este curso es que tenemos toda la capacidad para cuando vemos a un médico que va a descubrir una herida para revisar a un paciente, pues nosotros le podemos recomendar el lavado de manos. Eh, Hay muchas estadísticas que avalan que nosotros como personal de salud somos un factor muy dañino para los pacientes cuando debería ser al contrario. Y lo que sí menciona la OMS, que el lavado de manos en los 5 momentos, cuando menos en esos 5 momentos, pues son muy recomendables. ¿Cuáles son? Pues antes de tocar el paciente, antes de hacer algún procedimiento estéril, eh, antes de hacer el procedimiento, les mencionaba, no me acuerdo ahorita, el caso es que después de estar en contacto con fluidos, aunque traigamos guantes, después de estar en contacto con cualquier componente que toquemos ahí en la unidad donde está el paciente, y pues después de hacer alguna técnica al paciente. Y lo que nos recomendaban, pues es que sea un lavado de manos la mayoría de las veces, pero también a veces si no tenemos contacto con sangre, si no tenemos contacto con fluido, si nada más hacemos una acción, aunque no nos hayamos contaminado aparentemente o no sea visible, pues podemos utilizar un
la limpieza de nuestras manos, si es que no tenemos oportunidad o traemos a veces exceso de trabajo, de darnos una limpiada con alcohol. No es lo más recomendable, lo más recomendable pues sería que nos laváramos las manos entre paciente y paciente, o lo segundo podemos colocarnos gel o lo que es el mismo alcohol. Entonces, si ustedes han notado en lo largo que hemos visto de esta materia, para prevenir todas las infecciones, para disminuir todos los daños que podemos provocar nosotros al paciente, tenemos muchas acciones que podemos hacer. Por ejemplo, las que mencionaban ustedes en lo que es el medicamento. Tengo un protocolo para preparar medicamento, un protocolo para administrar medicamento, pero también siempre antes de la preparación y después de estar con el paciente es el lavado de manos. Y ahí mismo va implicado pues la seguridad de los medicamentos. Lo mismo a veces vamos a cambiarle una gasa a un paciente, andamos con otros pacientes, ni siquiera nos damos cuenta. Sería muy práctico quizá, pues que si se hicieran estudios, lo que llaman estudio en ciego, como una vigilancia para ver realmente cuántos nos lavamos las manos y si en realidad lo hacemos en los momentos que marca la OMS. Es de suma importancia ese lavado de manos y yo creo que disminuiríamos muchísimo el tiempo de hospitalización de los pacientes si nosotros, personal de salud, no solamente personal de enfermería, médicos, psicólogos, lo que tengamos ahí o que tengan en contacto con los pacientes, si desarrollaran esto de lavarnos las manos siempre antes de tocar al paciente y posterior a tocar al paciente, o cuando vamos a hacer cualquier actividad, en los momentos que marca la OMS, que ya les comentaba. Entonces, sí depende mucho de nosotros. A veces no hacemos procedimientos de la manera correcta. A veces vamos a hacer una canalización, una venopunción, no nos ponemos cubrebocas, no nos lavamos las manos, andamos haciendo otras cosas y no hacemos eso, pero a veces no conocemos o no queremos conocer porque eso implica más trabajo para nosotros. Yo creo que hay que tomarnos en serio nuestro papel como personal de enfermería y darnos cuenta que disminuiríamos muchísimos hospitalizaciones si siguiéramos realmente estas acciones esenciales que nos marcan y que en realidad es una obligación para nosotros como personal de enfermería llevarlas a cabo. Están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Yo a veces que platico con mis compañeras y digo, cuando algo está publicado en el Diario Oficial de la Federación, no es que tengas o puedas hacerlas, las tienes que hacer. Las tienes que hacer en beneficio de ese paciente y más cuando un paciente está en cuidados críticos como es para lo que nosotros nos estamos preparando. Eso sería mi participación, maestra. Ok, muy bien. Gracias, Lorena, ¿verdad? Gracias, Lore. Bueno, entonces aquí ya nos recordó Lorena, pues la importancia del lavado de manos, ¿no? Y aunque a veces suene fastidioso, pues sí es importante recalcarlo en todo momento, la importancia. ¿Por qué? Pues ya lo vimos anteriormente, ¿no? Si no nos estuvieran suscitando muchos eventos adversos, porque pues aquí igual la cuestión, ¿no? Del por qué a lo mejor algún tipo de infecciones con los pacientes asociadas pues a la atención en salud, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya hablábamos de esta parte de la higiene de manos, de la desinfección también importante y ya lo veíamos creo que en la clase pasada, los momentos, las indicaciones, el tiempo de duración y pues obviamente con qué tipo de antisépticos lo debemos de realizar y la manera adecuada, ¿no? Bien. La que sigue me habla de la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas o riesgo de caídas. Y pues bueno, aquí es importante, entonces les decía, siempre les digo, es importante conocer a mi paciente, ¿sí? Si yo conozco a mi paciente, pues obviamente voy a saber que a lo mejor tiene riesgo de caídas y ¿qué voy a hacer? Pues tomar medidas
para que no ocurra con mi paciente. Que es importante conocer todo su historial de mi paciente para que yo sepa. Y con esto tenemos la escala de Dalton, que nos habla la escala de riesgo de caídas, ¿ok? Y bueno, entonces tenemos esta escala que nos habla de qué cosa, de algunos puntos que nos dice como cuáles las caídas previas que ha tenido mi paciente, ¿no? ¿Qué más nos habla de los medicamentos que puede tomar o no el paciente? Con como qué medicamentos nos habla nuestra escala de Dalton, sedantes, medicamentos diuréticos, medicamentos hipotensores, ajá, medicamentos como antidepresivos, medicamentos antiparkinsianos, también es importante, ¿no? ¿De qué más me habla la escala de Dalton? De la deambulación, importante. Si mi paciente deambula normal, si mi paciente no deambula, si mi paciente deambula con un tipo de ayuda o no, o de tiene algún tipo de deambulación sin ayuda, ¿ok? ¿Qué más nos habla la escala de Dalton? Otro punto, el estado mental, ¿no? ¿Qué nos dice del estado mental? Si mi paciente está orientado, desorientado o en su caso está confuso. También es importante valorar esto con mi paciente todos los días. ¿Qué otra cosa me habla? Y creo que como último punto, la parte sensorial, ¿no? Nos habla de los déficits sensoriales. ¿Qué cosa nos habla? Si mi paciente tiene algún tipo de alteración, ¿de qué? Visual, auditiva o de extremidades, ¿no? ¿Qué me quiere decir en esta parte? A lo mejor si mi paciente tiene acúfenos, tiene fosfenos, ajá. Si mi paciente a lo mejor tiene algún tipo de amputación o algo que le impida pues mover las extremidades de manera adecuada, ¿ok? ¿Esto qué me va a hacer? Si yo valoro cada uno de estos 5 puntos con mi paciente, pues voy a valorar qué tanto riesgo tiene de sufrir una caída de mi paciente. Es aquí la importancia de conocer a mi paciente y obviamente conocer estos puntos. Medicamentos, si ha tenido caídas previas, si deambula o no deambula, su estado mental o su estado cognitivo y la parte sensorial que tiene mi paciente, ¿ok? ¿Qué más es importante en esta parte? Me dice, evaluar a todos los pacientes desde el primer momento en que solicitan atención médica. Y siempre nos dicen, ¿no? Nosotros siempre nos dicen, como médicos, en el caso de ustedes también como personal de enfermería, ¿qué es lo que nos dicen? Deben de valorar a su paciente en un minuto. En un minuto tú debes de valorar bien a tu paciente, ¿no? Tu paciente viene caminando hacia ti, tú ya viste color de piel, si está pálido, si está ictérico, si está diaforético, ajá, si camina con ayuda, si no puede deambular, si deambula de manera adecuada, ¿no? Si tu paciente es delgado, si tu paciente es gordito, si tu paciente puede ver, no puede ver, o todo lo puedes valorar de manera rápida con tu paciente en un minuto, ¿no? Entonces aquí la importancia de esto. Y obviamente de manera cefalocaudal. ¿Qué más vamos a hacer? Me dice el tercer punto, reevaluar el riesgo de caída en cada cambio de turno, de área o de servicio, cambio en el estado de salud y modificación del tratamiento. Importante, ¿no? Si a lo mejor mi escala de Dalton me dice que en medicamentos, ¿no? Un ejemplo, que estábamos teniendo un tratamiento con el paciente con medicamentos hipotensores. Ajá. Y ahora ya se los quitaron. Entonces, si tenía el único medicamento de hipotensores que me podía sumar un punto para mi escala de Dalton, ya no los tenemos. Entonces, obviamente aquí disminuye el riesgo de caídas, ¿no? Cambio de turno. A lo mejor en la mañana mi paciente podía deambular, pero ahorita en la tarde ya no puede deambular solo. Entonces es importante volver a valorarlo en cada uno de los turnos, ¿no? De los áreas, de los servicios y si cambia el estado de salud. Si a lo mejor mi paciente va mejorando, pues obviamente tiene un menor riesgo a sufrir una caída, ¿ok? Me dice el último punto, el cuarto, informar a pacientes y familiares sobre el riesgo de caída y las medidas de seguridad que toma la unidad para disminuir el riesgo y documentar la evidencia.
En esta parte, pues, me habla de qué cosa, de que yo debo de estar bien informado del estado de salud de mi paciente, ¿no? Y informarle si a lo mejor tiene algún riesgo de caídas o si ya se cayó mi paciente al familiar, pues cuáles son esas medidas que debe de tomar para que no vuelva a ocurrir, ¿ok? ¿Algo más que quieran agregar a esta parte de las caídas, chicos y chicas? Maestra, ¿No? ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, digo que algo más que quieran agregar o que puedan agregar a esta parte. ¿No? ¿Nada? Bueno, continuamos. Y bueno, creo que con eso terminamos con nuestras acciones esenciales, ¿ok? Creo que sí. Ah, no, me falta esta. Cultura de la seguridad de mi paciente. ¿De qué me habla esta parte de la cultura de la seguridad del paciente? ¿Quién me falta? Nelly. Es para dar información a los familiares sobre levantar los barandales, dependiendo también de la patología del paciente, qué cuidado necesita tener, estar al pendiente si necesita una sujeción, pues de lo del riesgo de la caída también, ¿no? Ok, entonces es más que nada, ¿qué cosa, Nelly? Educar al paciente, ¿no? Estamos hablando de la educación. Y ya veíamos también por qué es importante la educación, ¿no? ¿Sí, Nelly? ¿O Sí, no? perdón, Ok, sí, sí, sí. ok, gracias. ¿Qué más, chicos? Acerca de la seguridad del paciente, ¿qué es importante recalcar? Cipriano. Bueno, en esa parte también se refiere a la cultura del personal de salud, de hacer el reporte de las eventualidades que suceden con unos pacientes. Precisamente era lo que veíamos del análisis causa-raíz. Se refiere a tener la cultura de hacer el reporte y dar el seguimiento pertinente para que posteriormente, en base a ese aprendizaje que se obtenga, se hagan las recomendaciones necesarias de manejo hospitalario. Ok, muy bien, Cipriano. Entonces, ya lo veíamos, ¿no? Incluso creo que lo veíamos anteriormente, la causa raíz, la importancia de esto, ¿sí? ¿Qué más? Aparte de lo que dijo su compañero Cipriano y Nelly, Maestra, perdón que la interrumpa. ¿qué más es importante Me la voy, seguridad del paciente? Ajá. me ¿Cómo, voy a Jaromi? tener que salir porque voy a pasar una cirugía contaminada. Igual estoy pendiente para la grabación. Ah, ok, sí, no hay problema, no te preocupes. Gracias Gracias. por avisar. De nada. ¿Qué más, chicos, entonces? De la cultura de mi paciente. ¿Qué más? ¿Qué más? Rosario, ¿no te he escuchado, Rosario? Ah, Lorena, adelante, Lore, prendiste tu Pues micrófono. todos estos factores que hemos estado viendo, maestra, de tratar de inmiscuir a familiares y pacientes en beneficio de, pues, de prevenir o de mejorar, de prevenir lo malo y de mejorar, pues, la seguridad de atención al paciente, enseñarles a ellos mismos también lo que es por qué se suben los barandales, por qué no se deben de bajar, por qué hablarnos cuando van a movilizar a un paciente que tiene riesgo de caídas, porque también ellos deben de lavarse las manos, de vigilar los datos del paciente. Como pues como hemos mencionado, yo creo que desde que empezamos la clase, también las cuestiones éticas, el avisar, ¿verdad? Que qué está pasando con la salud del paciente cuando lo tenemos ahí, cuando no lo tenemos, inmiscuirlos también en su autocuidado y pues tratar de evitar estas cosas que pueden complicar más su estado de salud. Ok, muy bien. Entonces volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Lore, la educación, la importancia que tiene la educación hacia mi paciente y hacia los familiares, ¿no? ¿Qué pasa con muchos de los familiares que llegan? Ni siquiera se lavan las manos.
Y si yo no le indico, pues menos lo va a realizar, ¿no? Entonces aquí la importancia de, señor, mire, va a pasar a ver a su familiar y más porque vamos a estar o ya están en un área crítica, ¿no? Va a pasar a ver a su paciente, se va a lavar las manos antes de entrar, ¿ok? Ahí está a lo mejor, no sé, el cartelito de cómo debe de ser el lavado de manos, lo realiza, por favor, se pone su batita y ya pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente los familiares vienen de la calle, a lo mejor atravesaron que el mercado, que atravesaron, no sé, algún tipo de drenaje o algo así, ¿no? Entonces aquí la importancia de explicarles y orientarles para que ellos también cuando se lleven al paciente de alta a su casa, pues hagan estas acciones. ¿Qué pasa con los recién nacidos? Cuando los van a visitar por primera vez, importante, ¿no? No besarlos. Que es importante también no estarles manipulando o agarrando las manitas, la carita, ¿sí? Lavarnos las manos cuando vayamos a ver a un recién nacido. Entonces es aquí la importancia de la educación. Ajá, la educación al familiar y al paciente. Gracias, Lorena. Entonces, pues de esto nos habla la cultura de la seguridad del paciente, de la educación que debemos de tener y la conciencia que debemos hacer que tenga el familiar y mi paciente. ¿Ok? Continuamos. Y bueno, creo que ya vamos a terminar, sí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra, todo bien. Ok, perfecto. ¿Qué más nos falta ver? Les dejé de tarea también, prevención de infecciones asociadas a dispositivos invasivos, ¿verdad? Creo que toda esta materia ya se las dejé de tarea, Sí, eso ya lo entregamos, maestra. ¿verdad? A ver, déjenme ver su temario. Es que, bueno, miren, ¿les parece si, a ver, vamos a ver cómo vamos aquí? Hoy yo creo que vamos a terminar de ver esta materia, ¿ok? Entonces, hoy ya hicieron la del 6 de enero, que es unidad 2, búsqueda eficiente de información científica, ¿cierto? ¿Cuál maestra? Unidad 2, búsqueda eficiente de información científica. Esa era la tarea de hoy, ¿no? Que ya entregaron. Sí, Sí, maestra. lo entregamos hoy. Miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Para que nos vayamos coordinando. Y déjenme de una vez, mejor voy a modificar su cronograma para explicarles, ¿ok? Déjenme Maestra, yo meterme tengo aquí. una pregunta. Ajá, adelante. Esta tarea de prevención de infecciones, ¿cuándo no la envió? Porque esa ¿La yo tarea? no. Sí, esta de prevención de infecciones asociadas a dispositivos. No me acuerdo Esa, yo de haberla hecho. esa venía en la del 16 de diciembre, en la tarea del 16. Ah, no, esta yo no la hice, maestra. ¿La ves, Lore? A ver, bueno, voy a cambiar su cronograma para decirles de una vez de las tareas, ¿vale? Que quede claro en este momento y luego no estemos en el WhatsApp que no sabemos qué vamos a entregar. Es que salimos de vacaciones, pero no de tareas, ¿verdad? Sí, porque recuerden que se supone que íbamos a terminar el 3, porque nos dijeron que las dos sesiones de las vacaciones era como que lo hubiéramos visto, pero no las modificaron, entonces por eso tuvieron tarea. Si no los hubieran modificado antes, pues no hubiéramos tenido tarea en vacaciones. Sí, no, pues le pido oportunidad para hacerla porque la verdad ni me había fijado. Yo pensé que habíamos salido también de tareas. No, a ver, bueno, miren, voy a presentar el cronograma, ahí ya lo pueden ver, para que vayamos haciendo las modificaciones ahorita, ¿ok? Bueno, el primer examen lo hicimos el 23 de diciembre, ¿verdad? O ya no, o qué día lo hicimos, ya ni me acuerdo. No, maestra, acuérdese que nos adelantamos una semana para que nos fuéramos, usted dijo que tranquilos, Ajá. de vacaciones. Entonces nos Entonces, adelantamos lo hicimos el 16.
Ajá, lo hicimos el 16, pero sí comentó que las tareas se iban a continuar, o sea, sí las íbamos a entregar como estaban en Classroom. Ajá, sí, sí, sí. Pero ¿por qué decía esto? Porque, miren, ahorita ya no van a tener algunas tareas. A eso es lo que voy. Voy a modificar esto. El primer examen lo realizamos el 16. Ajá. A ver, déjenme ponerlo aquí. El primer examen fue el 16 de diciembre. Por lo tanto, hoy estamos bien. Espérenme. Maestra, ¿cuál es la tarea que dicen que quedó como volando? Las que mencionaron ahorita. No, todas las tareas las tuvieron que haber entregado como estaban en el cronograma, pero esperen, ahorita es lo que les voy a explicar. Ajá. Permítanme Ok, tantito nada más. gracias. Ajá, permítanme tantito nada más. Miren. 23 de diciembre estuvimos de vacaciones. Ajá. 30 de diciembre estuvimos de vacaciones. Por lo tanto, 6 de enero es el día de hoy. Estamos viendo unidad 2 y unidad 3, que son riesgos y eventos adversos y prácticas seguras en el paciente crítico, ¿no? ¿Sí? Hoy 6 de enero. Sí, Estamos viendo estas dos, ¿sí? Y hoy vamos a terminar de ver la segunda materia. Ahora, 13 de enero. A ver, déjenme ver aquí. 13 de enero, la siguiente semana, vamos a ver unidad 1, que es fundamentos de la práctica basada en evidencia. Y el 20 de enero vamos a ver unidad 2 y unidad 3. ¿Ok? Porque realmente esa materia está muy cortita. A ver, aquí, así. ¿Ok? maestra, una pregunta. Ajá. La de infecciones, esa que acababa de mencionar antes de que pasara aquí a las diapositivas, ¿esa cuándo nos la había encargado? A Es ver, la que no segundo. hice. Porque, El por 10 ejemplo, de estas que diciembre. menciona, estas sí las hice. Lo que es fundamentos de la práctica basada en evidencia, búsqueda eficiente de información científica, lectura crítica. Hasta ahí sí tengo mis tareas, pero de la otra no me acuerdo que nos la haya encargado, no la vi en, si entré a La la prevención página. de infecciones. Sí, esa no me acuerdo de haberla visto, no la tengo aquí en mis Sí, apuntes. si te das De en cuenta, hecho, no se mencionó esta tarea, bueno, con todo respeto, pero no se mencionó. El comentario que se hizo el día del examen fue que las tareas, porque varios compañeros preguntaron, y el Ujú. comentario fue que las tareas se iban a entregar tal cual estaban en el Classroom. Ajá, sí, sí, tal cual. Y esta de prevención venía en el Classroom. A ver, déjame ver, permíteme. Se supone que era a ver. Sí, la tarea 4 del 16 de diciembre. Dice tarea 4, unidad 2, riesgos y eventos adversos en la UCI. Unidad 3, prácticas seguras en el paciente crítico. Si se van a su cronograma, dice en la segunda materia, en la unidad 3, prácticas seguras en el paciente crítico y dice el primer punto, seguridad en la administración de medicamentos de alto riesgo, prevención de infecciones asociadas a dispositivos invasivos y protocolo de seguridad en la movilización y posicionamiento del paciente crítico. ¿Ya lo vieron? Ah, prácticamente lo maneja como subtema. Sí, Ajá. maestra, sí está. Sí, maestra, yo sí lo tengo anotado también así como subtema y Es eso que yo lo va a marqué funcionar. general, entonces sí se lo envié. Sí, sí lo mandaste, Lore. Sí, de riesgos y eventos adversos en la UCI y luego ya venían marcados los principales. Sí, sí se lo mandé. Ah, ya ves. Pensé que no porque estaban mencionados así de forma separada. No, sí. Bueno, entonces, así nos vamos a quedar, ¿ok? 13 de enero vamos a ver estos temas. Si se dan cuenta, ustedes ya avanzaron, ya tienen ¿cómo se llama? Ya tienen estos temas aquí.
Ajá. Estos temas ya los tienen avanzados ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a volver a acomodar, les digo, el Classroom y prácticamente lo que son, me parece que 2 clases, una clase, no van a tener ya tareas. Ajá, porque pues se Maestra, modificó. Ajá. de hecho tengo una duda porque en la tarea 3 y 4, el Classroom me lo marca como que usted no lo, ¿cómo se dice? No sé cómo se diga como tal, pero que no está como recibido, pero sí me lo calificó, o sea, sí apareció la calificación. ¿Hay algún problema con eso? ¿Quién es? A ver, ¿quién es? Cintia, porque me dice que Mm. como si lo hubiese entregado fuera de tiempo, pero yo lo envié el lunes, un día antes, y me aparece así ¿Y hiciste como, la ¿mande? tarea qué? ¿La 4? 3 y ¿La 4. 4? Ajá, Sí, que yo las está mandé calificado, juntas. Cintia. Sí, por eso le preguntaba, que el Ya. Classroom me lo marca como no entregado a tiempo, que usted lo marcó como no entregado a tiempo, pero yo lo mandé el lunes, entonces mi pregunta, como ya tengo calificación, si hay algún problema con eso. Ah, no, no hay problema. Es que luego te marca así porque cuando tú lo quieres modificar algo así, pues te lo va a marcar como fuera de tiempo, pero ya está entregado. Y si ya está calificado, no hay problema. Ok, muchas gracias. De nada. Entonces, a ver, 27 de enero veríamos unidad 1, fundamentos de fisiopatología en el paciente crítico. ¿Ok? Ahí vamos a ver, déjeme checar, que les digo que sí, para que no haya problema ahorita. Unidad, a ver. Es introducción, respuesta al estrés, ok. Unidad 1, bien. Permítanme, déjenme hacer las modificaciones de una vez para que ya quede claro esta parte, ¿ok? Y ahorita lo entendamos. Ahí tenemos, después sigue el 3 de febrero, déjenme ver mi calendario, ¿ok? Para que ahorita les explique de una vez, si no haya dudas. El 3 de febrero, ok. De ahí sigue 10 de febrero. 10 de febrero. Ajá. Después sigue 17 de febrero. Luego sigue 7 de febrero. Luego dice 24 de febrero. Luego tenemos 3 de marzo. Ajá. Luego sería 10 de marzo. Y 17 de marzo. Así quedaría, chicos, ¿va? Miren, si se dan cuenta, ya está acomodado el cronograma. Ahora, vamos a checar aquí lo que les quería explicar. Ustedes ya hicieron hasta el día de hoy la unidad, toda la tercera materia, todo esto ya lo hicieron, ¿sí? Que fue la que entregaron hoy. Unidad 2 y unidad 3 de la tercera materia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Entonces, vamos a ver si se dan cuenta, ustedes vamos a terminar de ver la unidad 3, bueno, todo lo que es la tercera materia el 20 de enero. ¿Por qué les quería decir la modificación? ¿Qué es lo que va a pasar? El 13, que es la siguiente semana, ya no me van a entregar nada. El 20 de enero ya no me van a entregar nada. Hasta el 27 de enero, ¿ok? Porque estas tareas ya las tienen adelantadas. ¿Ok? Entonces van a tener ahora de vacaciones de tarea estas 2 siguientes clases que vamos a tener. ¿Ok? ¿Les parece o no? Sí, Ya maestra. el Classroom lo voy a modificar en un ratito más
para que se acomode ya a las fechas del cronograma que tenemos aquí. Entonces, 13 y 20 de enero no tendrían tareas porque ya están adelantadas. Hasta el 27 de enero. Si quieren adelantarlas y subirlas, yo no tengo problema, ¿ok? Pero como tal tendríamos oficialmente tareas de entrega el 27 de enero, que ya empezaríamos la cuarta y última materia, que es fisiopatología. Y ahora sí ya está acomodado mi cronograma de actividades. Se los vuelvo a reenviar en un rato, ¿ok? Para que lo tengan. ¿Les parece? Gracias. De nada. Entonces, ya nada más sería acomodar el Classroom y listo, ¿ok? Déjenme de una vez se los mando porque si no luego se me olvida. Luego ya ni agarro mi Maestra, laptop. perdón, yo Déjenme tengo una mandárselos de duda. una vez. Ajá. Sí, ¿Qué fue? entonces la fecha de entrega de los cursos, ¿cuál va a ser la fecha límite? El 17 de marzo. Y ese día es el examen, ¿verdad? Igual. Y ese día es el examen. Ajá. Ok, ok, sí, muchas gracias. Ujú, de nada, Cipriano. ¿Alguien más? Roberto. Maestra, sí, yo tengo una duda. Ujú. Referente para hacer el examen de marzo, ¿usted nos va a dar algún tema? ¿Nosotros lo vamos a escoger o algo? Es que no me acuerdo bien esa parte. Para el examen va a venir todo lo de lo de la materia 2 y la materia 4, lo de la materia 3 y la materia 4. ¿Va a ser igual como el Todo. que nos hizo anteriormente? ¿Cómo se los hice? Recuérdame, en Classroom. Sí, En Google Drive. con la plataforma que nos envió, me Ajá. dio un enlace. Ah, ok. No sé, no sé todavía si va a ser así o va a ser oral. Dependiendo de cómo vayamos viendo este, mm, que vayan participando en la clase y todo eso, y más en fisiopatología. Depende de eso, depende de cómo les voy a hacer el examen, porque puede ser oral o puede ser en la plataforma de Google Drive. Ok, y ese es el que va a valer el 60%, ¿verdad? Ajá, Va, gracias. de nada. Que si es en la plataforma de Google, ya les mandé la presentación nueva. Que si es en la plataforma de Google, sí va a estar pesado. Serían como unas 60 preguntas, porque es mucho. Y la mayoría de esas preguntas son abiertas. Y la mayoría viene de puro fisiopatología, entonces pues sí, sí es mucho. Por eso la razón de que le di más porcentaje, porque pues es la materia realmente más importante que tenemos dentro de las cuatro, ¿ok? Bien, ahí ya se quitó mi presentación, ¿verdad? A ver, la voy a volver a presentar, porque se quitó, ni me había dado cuenta. Bien, entonces vamos a ver prevención de infecciones asociadas a dispositivos invasivos, ¿ok? Vamos. ¿Y cuáles son los dispositivos invasivos que mayormente tenemos en el paciente en la terapia intensiva, chicos? Son, creo que 4. Ujú. El primero es lo de la ventilación mecánica. Ahorita no recuerdo el nombre como tal, pero es de la ventilación Neumonía mecánica. asociada a la ventilación mecánica. Neumonía asociada a la ¿Sí? ventilación mecánica. Ay, se me fue el nombre, lo de la zona Folema, eso, Catéter los vesical. accesos, lo de los catéteres vesicales y Ok, lo del catéter central, que no recuerdo bien el nombre ahorita como tal. Son de los que me ok. acuerdo. Tenemos tres, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien que tenga otro dispositivo invasivo? Prácticamente se habla de los paquetes de los paquetes de prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud, ¿no? Es el Ok. paciente con ventilación mecánica invasiva, paciente con Ujú. catéter venoso central en cualquiera de sus presentaciones, paciente con la con sonda urinaria, y el otro paquete, que es el que mencioné de ejemplo hace rato, es el paciente que se le va a practicar un procedimiento quirúrgico. Es ese paquete que se aplica antes y después del procedimiento quirúrgico. Ok, muy bien, Cipriano. ¿Alguien más?
Ahorita estamos dando la introducción nada más, ¿eh? Todavía falta, ¿no? Bueno, entonces, prevención de infecciones asociadas a dispositivos invasivos. Me dice en esta parte que el uso de dispositivos invasivos, específicamente del catéter central, ventilador mecánico y catéter urinario, los tres que mencionó, ¿quién fue? Cintia, ¿verdad? Los tres que mencionó Cintia, pues son los que tenemos que incrementan el riesgo de infecciones asociadas a en esta parte de que dijimos, a dispositivos invasivos, ¿no? Durante la instancia hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos, en donde me dice que el 30% de los pacientes internados en este servicio, pues adquieren al menos una infección con una importante morbilidad y mortalidad asociada, ¿ok? Entonces, pues aquí la importancia del conocer, porque un 30%, pues sí es un porcentaje grande, ¿no? Que están enfrentando estas infecciones mis pacientes y ahora es un área crítica. Se dejó de escuchar, maestra. Sí, maestra, se dejó de escuchar. Dice que conocer primero qué es un procedimiento invasivo. Para saber procedimiento invasivo es aquel procedimiento realizado por un profesional de la medicina en el cual el cuerpo es agredido química, mecánica o mediante inyecciones intradérmicas o subcutáneas y se introduce un tubo o un dispositivo médico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Un procedimiento invasivo es ¿qué cosa? Todo aquello que introducimos en el cuerpo de mi paciente y es extraño para el cuerpo, ¿ok? Muchas de las veces el cuerpo lo rechaza, muchas de las ocasiones el cuerpo lo va a aceptar. ¿De qué va a depender? Del organismo que tenga mi paciente y de cómo vaya reaccionando su cuerpo ante este procedimiento invasivo. Y entonces, bueno, ya vimos, ¿no? Que el cuerpo puede ser agredido de manera química. ¿Por qué de manera química? Porque podemos meter soluciones. Al final de cuentas son químicos, fármacos, ¿no? Mecánicamente, ¿por qué? Porque para introducir una solución, porque para introducir un fármaco, debemos de qué? Agredir al cuerpo mecánicamente. ¿A través de qué? De una vía, ¿no? Una vía periférica, una vía central. Entonces, esto es un procedimiento invasivo. Y tenemos el primero, neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿ok? En esta parte, pues me dice que se va a definir como un evento de neumonía asociada al ventilador, ¿ok? En el paciente expuesto al dispositivo por más de 2 días consecutivos y el ventilador estaba conectado en la fecha de diagnóstico o el día anterior. Y les pregunto, ¿qué es la neumonía, chicos? Un proceso infeccioso causado por algún microorganismo que se va a alojar en la vía pulmonar y va a desarrollar una respuesta del paciente tratando de defenderse contra ese microorganismo. Ok, muy bien. Lorena, exactamente, ¿no? La neumonía, ¿qué es? Es una infección de tipo, puede ser viral, de tipo bacteriana o de tipo fúngica, ¿no? Por hongos. Entonces, pues es una infección grave, ¿sí? Que afecta, ¿qué cosa? Mis pulmones, ambos pulmones o únicamente uno. ¿Qué hace mis pulmoncitos dentro de los pulmones? Tenemos nuestros alveolos, ¿sí? Y hace que los alveolos, ¿qué cosa? Se puedan llenar de qué? De líquido, ajá, o de pus en su caso. ¿De qué va a depender esto? De cuál sea el agente patógeno que esté provocándome la neumonía. ¿Cuáles son los principales que tenemos? Vuelvo a decir, virus, bacterias y hongos, ¿ok?
Entonces, en el caso de lo que es una neumonía asociada a la ventilación mecánica, ahorita vamos a ver cuáles son esos agentes patógenos que me van a condicionar a que se presente la neumonía por el ventilador, ¿ok? Ok, creo que no lo coloqué aquí. Les pregunto, ¿cuáles son esos agentes patógenos, chicos, que me van a condicionar la neumonía por la ventilación? ¿Qué serán? ¿Virus, bacterias o hongos? ¿Qué creen que sean? Principalmente bacterias. Y si están asociadas al ventilador, es por malas prácticas del cuidado, malas prácticas de la instalación del catéter, de la aspiración, de los cuidados que nosotros mismos, personal de salud, les damos al paciente. Ok, muy bien, Lore. ¿Alguien más, chicos? Cipriano. Ah, Ahora sí, no te he escuchado mucho. principalmente pudieran ser bacterias. Para el caso de nosotros de enfermería, igual y también pudieran ser, dependiendo del cuidado, hongos. Nosotros habitualmente en un hospital teníamos el hábito de hacer el enjuague bucal con enjuague bucal a base de gluconato de clorhexidina al 0,02%, pero supuestamente había estudios que mencionaban que eso barría la flora normal a mediano plazo y hacía propenso al paciente a bacterias oportunistas como la Candida albicans. Entonces ahí pues es una situación de hongos asociada a un manejo por exceso de este antiséptico. Ok, muy bien, Cipriano, gracias. Entonces, vamos a decir en esta parte lo que les pregunté, ¿no? Vamos a dar la respuesta exacta. ¿Cuál va a ser el agente patógeno que principalmente me va a provocar la neumonía asociada a la ventilación mecánica? Bacterias. Gram positivas, bacterias gram negativas. Tenemos en primer lugar lo que son Staphylococcus aureus, para que le vayan anotando ahí por si viene pregunta de examen o algo así. Tenemos también Pseudomonas aucirogenosas y también tenemos las bacterias gram negativas, ¿ok? Perdón, ¿me podrá comentar el primero que dijo, por favor? Sí, vuelvo a decir, Staphylococcus aureus. A ver, lo anoto si quieren aquí en el chat para que lo tengamos. Es Staphylococcus. Staphylococcus. Ajá, es el primero. Tenemos las pseudomonas aucirogenosas y otro tipo de bacterias gram negativas, ¿ok? ¿Cómo puede ser? Tenemos la Klebsiella.
¿Ahí ya me escuchan, chicos? Sí, ya se escucha, pero no se ve. Ok, sí, ya voy, está presentando apenas. Que me sacó de la sesión y no podía entrar, no sé por qué. Hasta que me tuve que volver a cambiar el link. A ver, permítanme, ¿dónde me quedé? Aquí me quedé. Ok. Ahí voy, me dicen cuando ya se vea, ok, por favor. Me dicen cuando ya se vea. Ya se ve, maestra. Sí, ya se ve. ¿Ya se ve? Bien, sí, sí se alcanzó a mandar los agentes patógenos, ¿verdad? De la neumonía que estábamos viendo. Sí, maestra. Ok, entonces les estaba explicando cuando me sacó de la sesión que algo importante de recalcar, aparte de las bacterias que les acabo de mencionar, es que la neumonía asociada a la ventilación mecánica anteriormente nos decían o se creía más que solamente era causada por una bacteria o por un solo agente patógeno, pero conforme fue avanzando esta parte de los eventos adversos, ¿qué creen que pasa? Que ahora no solamente puede ser un solo agente patógeno que me condicione la neumonía, sino también tenemos infecciones, lo que son polimicrobianas. Ajá, ¿qué quiere decir? Que no solamente me lo puede causar un solo microorganismo, sino más de dos, o incluso dos, tres, cuatro microorganismos. ¿De qué depende mucho esto? Del estado de salud que tenga mi paciente, qué tan complicado esté y obviamente qué tan cuidadosa yo sea con el lavado de manos o las medidas higiénicas que yo pueda tener con mi paciente. ¿Ok? Ahora, ¿qué más es importante en esta parte? Lo que decía, mencionaba, me parece que Cipriano, ¿no? La parte de, ¿qué mencionaba? De los enjuagues, ¿verdad, Cipriano? Con clorexidina. Sí. Ok, ¿me lo puedes volver a repetir, Cipriano? Recordarme lo que me mencionaste, por favor. Bueno, que nosotros normalmente la indicación para el cuidado de paciente con ventilación mecánica era el enjuague bucal, el aseo bucal, eh, con gluconato de clorexidina al 0.02%. Era la recomendación. Actualmente, pues la recomendación es que sea con solución salina al 0.09%. Ah, el pero de ese cambio era que al usar continuamente el gluconato de clorexidina barría la flora normal de la cavidad oral y con eso Ujú. fomentaba mucho la aparición de enfermedades oportunistas, de microorganismos oportunistas como la Candida albicans. De ahí el cambio que se empezó a implementar en los hospitales. Aunque yo en lo personal he visto que incluso el enjuague bucal con solución salina no es suficiente. Yo desde mi punto de vista he percatado que sí es necesario alternar de manera ocasional el Ujú. gluconato de clorexidina para estos enjuagues. Exactamente, muy bien. No todo el tiempo, ya lo dijo Cipriano, ¿no? ¿Qué pasa si yo, como por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras manos que cada rato nos las le estamos lavando, lavando, lavando? Incluso se nos reseca, ¿no? Se llega incluso, como por ejemplo, a mí me pasa que se me llega a quemar la parte del dorso de la mano, de estarme lavando constantemente las manos. Ajá. Entonces, pues, ¿por qué? Porque estoy barriendo, ¿no? La barrera que tengo, que es mi piel, la primera capa. Entonces, lo que dijo Cipriano es muy correcto. ¿Qué pasa si yo estoy enjuagando constantemente con este tipo de antisépticos, como la clorexidina? Pues que me va a barrer la flora bacteriana o la microbiota que yo tengo, ¿no?
en lo que es mi cavidad oral. ¿Y qué me va a condicionar? A que los microorganismos pues fácilmente se alojen en esa parte, ¿no? Entonces, fisiopatología de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Qué es importante en esta parte? Y les voy a leer un pedacito de un artículo que tengo aquí, que queda muy claro. Okay, acerca de la fisiopatología de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y me dice en esta parte, se han surgido pocos mecanismos para el desarrollo de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Me dice, lo más común, ay caray, a ver, permítame tantito, porque ya se movió esto. A ver, que se me fue el internet. Ok, ya. Me dice, lo más común es que se trate de una progresión desde la colonización de las vías respiratorias superiores que conducen a la colonización traqueal, luego a la traqueitis y finalmente a la neumonía. Entonces aquí nos vamos dando cuenta, ¿no? Cómo se trata de una progresión de la colonización, ¿sí? Primero empieza la tráquea a colonizarse. Después, ¿qué pasa? Se hace una traqueitis, pero como no nos damos cuenta, como no valoramos a mi paciente de manera adecuada, ¿qué pasa? Pues finalmente se conduce a una neumonía. ¿Y esto por qué? Por lo que es la ventilación mecánica. ¿Esto de qué va a depender? La neumonía asociada a la ventilación, del número, del tipo y de la virulencia de las bacterias, ¿ok? Importante. ¿Cuántas bacterias están alojando? ¿Solamente es una cepa de bacterias o es más de una cepa, no? Son más bacterias. ¿Qué tipo de bacterias tenemos? Si me están colonizando bacterias gram negativas o bacterias gram positivas, o también incluso virus o combinación, ¿no? De una con otra. Lo más común es que se mezclen virus con bacterias en este caso, ¿no? ¿Qué más? La virulencia de las bacterias. ¿Qué tan virulentas sean estas? ¿No? ¿Qué tanto esté atacando a mi paciente? Recordemos que como por ejemplo, hablando de antibióticos, tenemos antibióticos que van a matar la pared bacteriana. Hay antibióticos que se van directamente a la replicación del ADN de la bacteria. Entonces, esto es similar a la virulencia, ¿no? ¿Qué tan agresivo es el virus, la bacteria? ¿Qué me va a condicionar qué tan fuerte sea la neumonía que está presentando mi paciente? ¿Ok? También que es importante recalcar de esta parte, ya hablamos del agente patógeno, pero también hay que hablar de mi paciente, ¿sí? Las defensas naturales del huésped, ¿cómo está? Ya lo mencionaba Cipriano, si estamos barriendo esa microbiota de la cavidad oral, ¿qué vamos a hacer? Que obviamente no tengamos quienes combatiendo, en este caso, o deteniendo a esas bacterias oportunistas, ¿no, Cipriano? Y esto es lo que acabas de mencionar, la explicación, así como también de las defensas naturales del huésped. ¿Qué más? Factores mecánicos y también tiene que ver la inmunidad. Inmunidad adquirida o lo que es inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿ok? Tenemos ciertas defensas mecánicas como cuál pueden ser los movimientos ciliares. Ajá. ¿Qué más? La secreción, que sería el moco, ¿no? Estos en el paciente intubado se ven alterados, ¿cierto o no, chicos? En el caso de los movimientos ciliares, ¿por qué? ¿Qué pasa con este tipo de movimientos? ¿Hacia dónde va el movimiento ciliar? ¿Hacia afuera, hacia adentro o hacia dónde? Hacia afuera, ¿no? Los cilios, ¿hacia dónde van? Moviéndose, hacia el exterior. Si una bacteria se quiere alojar, los cilios automáticamente la tratan de expulsar. Entonces los movimientos ciliares van de afuera hacia adentro. ¿Estamos en lo correcto?
¿Sí me escuchan o no? Sí, sí se escucha, maestra. Ok. ¿Sí me están entendiendo en esta parte o no? Sí, sirve para atrapar microorganismos. Los cilios nos sirven para atrapar microorganismos y a veces se pueden echar a través de la expectoración. Sí la estamos Es, escuchando. ok, es que como no, nadie me contesta, digo, ay, ¿qué tal si me desconecté y no me avisa la computadora? Es que como estoy aquí viendo la presentación, ay, miren, por cierto, ni le hice grande, no los estoy viendo a ustedes, entonces dije, ¿qué tal si me sacó? Pero bueno, les estaba explicando, ¿no? Entonces, en esta parte que les estaba diciendo, la de la fisiopatología, pues tenemos esas defensas mecánicas, como el movimiento ciliar y lo que es la secreción del moco, que con la ventilación mecánica, ¿qué pasa con el ventilador? ¿Qué hace? Pues está introduciendo, ¿no? Está introduciendo. Y entonces, si introduce, ¿creen que los cilios van a irse, van a moverse hacia afuera? Pues no, se cambia por la fuerza que está ejerciendo el ventilador, los cilios se mueven hacia adentro. Entonces, ¿creen que los cilios van a atrapar esas bacterias o esos virus? Pues no, porque se está cambiando el movimiento ciliar. La secreción del moco lo mismo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que es las alteraciones que puede tener mi paciente intubado, ¿sí? Las defensas mecánicas ya vimos que están alteradas. ¿Cuáles? El movimiento ciliar y la secreción de moco. Esto es un punto adicional que me va a condicionar a que, ¿qué? Que se pueda presentar la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿ok? Entonces, en esta parte, ¿qué más es importante de lo que acabamos de ver? La vía aérea. También vamos a hablar de esta parte, de por qué se puede condicionar la neumonía. Y en esta parte tenemos que la vía aérea artificial, pues obviamente inhibe el reflejo nauseoso, ¿no? Y también, ¿qué cosa? Las funciones ciliares, como ya lo vimos, y va a proporcionar un sustrato para el crecimiento de biopelícula que va a actuar como qué, como cierto reservorio para mi agente patógeno, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo por qué además de lo que vimos anteriormente de las alteraciones, la ventilación mecánica me va a condicionar otro punto para que se pueda suscitar en esta parte la neumonía, ¿ok? Lo vuelvo a repetir, en este caso la vía aérea artificial va a inhibir mi reflejo nauseoso y las funciones ciliares y va a proporcionar ¿qué cosa? Un sustrato para el crecimiento de la biopelícula y con esto obviamente, ¿qué cosa? Que actúe como reservorio ¿de qué? De mis agentes o mis microorganismos patógenos, ¿ok? Entonces, esta biopelícula que tenemos, que está creciendo, ¿qué va a hacer? Puede desprenderse, ajá, puede desprenderse y con esto puede llegar al tracto respiratorio inferior, porque estábamos hablando que estaba en la parte superior, ¿no? Ahora llega a la parte inferior y ¿qué me va a hacer en esta parte? Pues hacer que mi paciente sea más susceptible a que tenga una neumonía, ¿ok? Entonces, leo esta parte, ¿ok? Les voy a mandar esto que les estoy explicando, chicos, de la fisiopatología en un ratito más. Y me dice, esta biopelícula puede desprenderse y llegar al tracto respiratorio inferior mediante sección mecánica o el flujo de aire a alta presión. Lo provoca neumonía en un huésped susceptible, ¿ok? Aquí estamos viendo entonces cómo se puede llevar a cabo, pues como que otro puntito más para que el agente patógeno llegue hasta la vía inferior, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Con la neumonía? ¿Todo bien, maestra? No, ¿Sí? maestra, todo bien. Ok, ya vimos entonces el por qué, ¿no? Se está, pues suscitando la neumonía por una ventilación mecánica. Esto es la fisiopatología y esto es lo que ustedes tienen que saber como intensivistas. ¿Por qué? ¿Ok?
Ya no somos, recordemos, pues enfermeros generales o licenciados, sino pues vamos a ver más allá de lo que pues creemos que es. Entonces les mando la captura, sí, se las mando para que lo puedan ver y lo analicen más adelante. Ok, ya se los mandé, ahorita les va a llegar. Chicos, chicas. ¿Qué más tienen, chicos, de la neumonía? ¿Ya nada? Cipriano, Cintia, Nelly, Gaby, Por Lorena. ejemplo, por ejemplo, los problemas respiratorios en un paciente con ventilación mecánica relacionados, por ejemplo, con el reflujo relacionado con la técnica de alimentación. Ok, Cipriano, ahí sería otro punto, ¿no? Otro factor que puede tener el paciente, vamos a decir así, ¿no? Que es un factor que tiene mi paciente para que pueda desarrollar en este caso, una neumonía. Sí, Cipriano, Sí. el reflujo. Otro sería la limpieza ineficaz de las vías aéreas, ¿no, maestra? Al momento de aspirar o hacer una mala técnica. Bien, aparte de eso, ¿alguien más? Aparte de lo que mencionó su compañero Cipriano, que es otro factor de riesgo importante. Ay, no sé si se escuchó lo que dije, maestra. Que otro sería como la limpieza ineficaz de las vías aéreas al momento de las aspiraciones, que no sea la técnica correcta, perdón. Ah, o el procedimiento completo. ¿Me lo puedes volver a repetir, Gaby? Es que no te escuché. No sé si sea mi internet o qué, porque no te escuché bien. Ah, que otro sería lo de la limpieza ineficaz de las vías aéreas, ya sea una mala técnica, una técnica incompleta o, o sí, pues eso. Ok, ¿estás hablando de la aspiración? ¿De secreciones? Sí, ya Ok, sea por cánula de traqueostomía o endotraqueal o sea, de las diferentes que hay. ok, muy bien. Sí, sí, sí. Exactamente, ¿no? Aquí tenemos otro factor, la técnica que vamos a hacer para la aspiración de secreciones. Y empezando y partiendo de qué? De que es necesario o no es necesario. Recordemos que les he dicho, no me acuerdo si a ustedes o a alguno de mis otros grupos que tengo de cuidados intensivos, que les digo siempre, la aspiración de secreciones no es de manera rutinaria, sino de manera necesaria. ¿Qué tanta necesidad tiene mi paciente de una aspiración de secreciones? Si en todo mi turno, no sé, matutino, el paciente no requiere aspiración, pues no tengo por qué realizársela de rutina, ¿ok? Entonces, únicamente cuando sea necesario. Este es un punto. Después, ¿cómo es la técnica? Si la hago con la técnica adecuada, con las medidas antisépticas adecuadas, o el material adecuado, que yo voy a utilizar con mi paciente para realizar ese procedimiento. Aquí también es importante, ¿no? A lo mejor el paciente, sus cilios le están funcionando bien, a lo mejor tiene buenos, en este caso, buena inmunidad y demás, ¿no? Todo lo que los puntos anteriores que vimos están bien, pero si yo hago una técnica inadecuada, pues aquí esto es un factor o un punto adicional para que el paciente pueda desarrollar neumonía. Entonces, si se dan cuenta, ya vimos varios puntos que me pueden condicionar que el paciente presente una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es aquí el por qué se siguen suscitando las neumonías por la ventilación mecánica, porque no nada más es por la aspiración de secreciones, no nada más es porque estoy barriendo con mi microbiota, ¿no? Como lo mencionó Cipriano, sino también tiene que ver con el propio paciente.
su inmunidad tiene que ver a lo mejor con otro tipo de factores como la alimentación que mencionó Cipriano. Entonces, son varios factores que ya vimos que me van a condicionar que el paciente presente una neumonía. ¿Hasta aquí vamos bien con la neumonía asociada a la ventilación mecánica? Sí, maestra, todo bien. ¿Algo más que quieran agregar para continuar? Bueno, ya casi para terminar, porque vamos a terminar. Maestra, ¿y los factores relacionados con el tratamiento también podrían ser? Factores relacionados con el tratamiento. ¿Como cuál o a qué te refieres, Cintia? Sí, o sea, como los antibióticos que ponen o los antiácidos. Ok, muy bien. Sí, podría ser, ejemplo, la resistencia bacteriana, ¿no? Si yo a lo mejor no le hago ¿cómo se llama ese estudio? Donde me marca que el paciente si es resistente o no es resistente. Antibiograma. Ándale, el antibiograma. Si yo no le realizo un antibiograma, a lo mejor a mi paciente, ¿no? Y mi paciente es de esos pacientes que se automedica constantemente y apenas siente algo y se quiere tomar un antibiótico. ¿Qué pasa? Y si el médico no sabe ese dato de mi paciente y yo le estoy metiendo un montón de antibióticos de, no sé, cefalosporinas de primera generación y otro de segunda generación y el paciente tiene una neumonía y después se complica, vamos a decir, pero es que tiene buena inmunidad, pero es que el paciente ha realizado las técnicas adecuadas, no tienen una nutrición por sonda o algo así. ¿Por qué? Porque le realizamos un antibiograma y el paciente a lo mejor es resistente a ciertos antibióticos y pues se complicó por eso, ¿no, Cintia? Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces, ese sería un ejemplo, ¿no? Del por qué es aquí que entran los fármacos, los distintos fármacos. Ahorita tocamos antibióticos, pero podemos tocar antiácidos, ¿no? Como por ejemplo, se me ocurre en este momento, ¿no? Los fármacos que son inhibidoras de bomba de protones. ¿Qué me hace? Que no se segregue demasiado ácido clorhídrico. Ejemplo, el omeprazol, ¿no? Si a lo mejor el paciente tiene alguna bacteria que se está alojando en el estómago, no sé, mencióname una. Helicobacter pylori, ¿no? Un ejemplo. Que se está alojando en el estómago y que aparte de que el Helicobacter pylori pues es resistente al ácido clorhídrico y yo no le estoy colocando a lo mejor un inhibidor de bomba de protones y sube, a lo mejor el reflujo sube y ahí va la bacteria y se aloja eh, en lo que es la parte respiratoria. ¿Qué va a hacer? Pues que me condiciona una neumonía, ¿no? Entonces aquí tenemos otro ejemplo de otro tipo de fármacos, los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces, y como pues podemos mencionar múltiples medicamentos que me pueden condicionar a que se presente una neumonía asociada a la ventilación. ¿Vamos bien hasta aquí? Si Sí, vamos entendiendo esta parte, ¿sí quedó claro, Cipriano, Cintia, Nelly, Gaby, Lore? Sí, maestra. Ok, bien. Entonces, pues nos vamos a quedar hasta aquí. Ya nada más nos falta ver si se dan cuenta, pues muy poquito. Vamos a ver infecciones asociadas al torrente sanguíneo por el catéter central principalmente. Y vamos a ver infecciones sintomáticas del tracto urinario asociadas al catéter, pues catéter vesical, ¿sí? Terminando de esto, pues vamos a ver de manera rápida los protocolos de seguridad en la movilización de mi paciente. Vamos a ver algunos instrumentos como lo que es la escala de Medical Rash o MRC. Vamos a ver algunos aspectos de movilización que debemos de tener en cuenta para una movilización temprana en mi paciente, ¿sí? ¿En qué momento vamos a movilizar a ciertos pacientes? ¿Qué datos, en este caso, clínicos debemos de valorar para ver si es adecuado o no es oportuno movilizar a mi paciente
de manera temprana. ¿Ok, chicos? Y con esto ya vamos a terminar lo que es la segunda materia y entraríamos a la tercera. Yo creo que nos vamos a llevar unos 40 minutos, pero no hay problema porque la tercera materia que vamos a ver, pues es muy sencilla. Entonces, no pasa nada, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, maestra, todo bien, gracias. Sí, yo sí. ¿Me deja ver la Ok, muy imagen de bien. la primera imagen que puso de lo que vamos a ver, porfa? La primera imagen. ¿Cuál primera imagen? De lo que dijo que íbamos a ver la semana que viene. ¿Esta? ¿Esto? Ah, ¿esta o la del cronograma? No, esta, Cipriano. la de lo que vamos a ver la clase que viene. Ah, ok. Esto, protocolos de seguridad de la movilización y posicionamiento del paciente crítico. Sí, Vamos a ver la escala de MRC, ok, por sus siglas en inglés. gracias. Y vamos a ver criterios de seguridad para suspender la movilización temprana. Pues bueno, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Nos veríamos la siguiente semana, recordando que 10, bueno, estas dos clases que siguen, no vamos a tener tarea, ¿ok? Hasta lo que es la tercera, que sería creo que el 27. ¿Ok, chicos? Sí, Para que descansen de sus tareas. Entonces, en un rato más acomodo el Classroom, si no en el transcurso de estos días, pero ustedes ya están sabedores de esto, ¿ok? Nos veríamos la siguiente semana. Que pasen un bonito inicio de semana porque apenas es martes. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Nos hasta luego. vemos. Hasta Igualmente que luego. Gracias, Hasta maestra. luego. De nada. Hasta luego, Gracias, Lore. maestra. De nada.